porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. La semana pasada vimos esta gloriosa enseñanza de que todo iba a estar bien y aclaramos que esto no es una promesa vaga y una promesa ahí como abstracta, general, de que no pasa nada malo, sino de que todas las cosas que pasan tienen un propósito. Todas las cosas que pasan a los que aman a Dios, es decir, a los hijos de Dios, todas estas cosas llevan a un fin, ¿sí? Llevan a un fin, porque hay un propósito, conforme a ese propósito por el cual hemos sido llamados, dice Romanos 8:28. Y daba para mucho porque estuvimos hablando sobre la providencia del Señor. La providencia de Dios es la enseñanza de que Dios tiene un gobierno total y bueno a favor de sus hijos, ¿sí? Él gobierna todas las cosas, Él está soberanamente controlando todas las cosas a fin de que cada evento, bueno o malo, produzca algo en nosotros y produzca algo bueno. Y hoy aquí en esta porción, porque obviamente nosotros lo separamos por una semana, pero en la mente de Pablo y en la convicción que está recibiendo el Espíritu Santo, la idea viene junta. Dice, después de decir que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, dice el 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí aclara y profundiza cuál sería ese propósito por el cual Él llamó a aquellos que le aman. Y es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y va aún más allá, dice que para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces tenemos que empezar por aquí. Cuando Pablo está hablando de que todo tiene un propósito en la vida de un hijo de Dios, no se refiere a cosas generales. Por supuesto, veíamos que estas cosas las podemos vivir y experimentar en el tiempo presente y cómo Dios va acomodando y nada es un accidente para nosotros los hijos de Dios. Pero todas estas cosas que están ocurriendo ahora y que ocurrieron en el pasado nos están llevando a un punto, nos están formando para ser más como Jesús, para ser más como Jesús. Y entonces para explicar cómo Dios tiene un control sobre todo, un control soberano, va a enseñar que hay una cadena irrompible, donde cada eslabón marca un tiempo en la salvación de sus hijos. Pero estos eslabones van en conjunto y así es como Dios nos revela cómo ocurren estos tiempos de salvación. Primero tenemos que aclarar algo. ¿Por qué Dios hace esta obra en nosotros? Para que seamos como Jesús y para que Jesús tenga la preeminencia, pero Él tiene muchos hermanos. Me encanta esta idea. Esta idea es una barbaridad, esta idea es una locura, que somos los hermanos de Jesús. Él es preeminente, por supuesto, Él es el primogénito, ¿sí? Pero Él nos comparte de su gloria y esto es fuerte, pero es así. Sus beneficios, ya lo habíamos aprendido hace algunos domingos, que toda la herencia que pertenece a Jesús, esa herencia también nos pertenece a nosotros. Esto es tremendo. Entonces tenemos que ver algo, hay un diseño maestro, hay un molde que es Jesús. Entonces, tú eres como estos juegos que les regala uno a los bebés, donde un triángulo lo tienes que meter en el orificio en forma de triángulo,
un cuadrito lo tienes que meter en el orificio en forma de cuadrito y no puedes meter el cuadro en el triángulo, ¿no? ¿Sí? Si has visto esos juguetitos, suelen ser los más baratos y prácticos en el súper y ayudan, y ahí anda el niño metiendo el cuadro en el círculo, no puede. Entonces, de alguna manera hay un molde que es Jesús, con un carácter que es el de Jesús, con una forma de amar que es la de Jesús, con una forma de perdonar que es la de Jesús, con una forma de hablar que es la de Jesús, con todo lo que es Jesús y de nosotros, todos deformes. Y no encajamos ahí. ¿Por qué? Porque aunque fuimos hechos a imagen de Dios, nuestra imagen fue distorsionada. Entonces, podemos amar estos atributos comunicables de Dios, sí podemos amar nosotros, pero nuestro amor dista mucho de ser el amor de Jesús. Podemos perdonar, decimos, no, yo perdono, pero no olvido. ¿Quién sabe en qué Biblia satánica leíste eso, no? Entonces, y esa es nuestra manera de perdonar. ¿Cuál? Imagínate Jesús diciendo, a ver, Pedro, perdono, pero no olvido. Entonces, nuestro carácter está distorsionado, y lo que está haciendo Dios por medio de cada evento en nuestra vida es conformarnos para ser más como Jesús. ¿Por qué crees que te traicionaron? Para que aprendieras a perdonar como perdonó Jesús. ¿Por qué crees que conoces a gente difícil de amar? Porque tienes que amar como amó Jesús. Y todas estas cosas tienen un propósito, todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Y todas las cosas tienen un resultado final, que es el bien de sus hijos. Pero el bien supremo, aún por encima de las circunstancias, es precisamente llegar a ser como Jesús. Porque ser como Jesús es ser plenos totalmente, estar completos. Entonces hay un diseño, hay una forma en la que tenemos que ser. La Biblia habla de esto. Dice 2 Corintios 3:18, dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Estamos siendo transformados en la misma imagen. Se nos dice que Él será el primogénito entre sus hermanos. ¿Sabes qué es esto? Que somos legalmente adoptados, pero no solo esto. Y esto implica una verdad, que Jesús es nuestro hermano. Que tenemos una relación familiar con Él y es nuestro Rey. Pero nosotros estamos y nos sentamos en la misma mesa que se sentó Santiago, el hermano de Jesús, Judas, no el Iscariote, sino Judas, el hermano de Jesús. Podemos sentarnos en esa misma mesa, la mesa de la familia de Jesús. Y esto es tremendo, es tremendo, porque obtenemos la naturaleza misma de Dios. Y los méritos de Cristo son transmitidos a nuestra vida, de manera que cuando el Padre me ve en mí toda la pureza, la santidad de su Hijo Jesús. Y esto no es por mis méritos, es por pura gracia. Pero esto es tremendo, es una barbaridad, de verdad. Aquí Pablo, cuando Pablo ya se mete a esto, hace cuenta que empieza a salir como humo estoy inventando, obviamente, nada más para aclarar. Como si empiece a salir humo de su lápiz y se pone así como en modo esquizofrénico, por decir de una manera, ¡buah! Y está empezando y va a acabar en el capítulo 11 vuelto loco, porque va a empezar a decir unas cosas. Nos vamos a meter al capítulo 9, y el capítulo 9 de Romanos es el capítulo de la Biblia. Es como, ¿qué estás hablando, Pablo? Y empieza a hablar de profundidades, de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y empieza a ver cosas que son insondables. Y empieza a decir, no, es que esto es
esto es demasiado, esto es mucho. Y termina diciendo Pablo, ¿saben qué? Vamos mejor a cantar, básicamente. Vamos a adorar a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque cuando empiezas a entender esto y cantamos esto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y esto no es la clásica pregunta de que yo le digo a mi esposa, amor, dime algo bonito para que me duerma tranquilo hoy. ¿Sí? Amor, ¿me amas? No, no es esto. Esta es una pregunta que trae implícita la verdad de no soy nadie para que me ames como me amas. ¿Sí? No es que quiero que Dios me diga, no, tú eres mi príncipe, Adrián, tú eres lo mejor, tú eres la niña de mis ojos. No, la canción no va a eso. La canción dice, ¿quién soy yo, Dios? No soy nadie. Tú sabes lo que he pensado, tú sabes lo que he hecho, tú sabes lo que he sentido, tú sabes dónde he estado en mi vida. Y aún así, todo lo que haces por mí, aún así, Jesús me llama hermano, aún así, me sientas en tu mesa. ¡Wow! Y por eso, esto quiere decir, lo va a decir en el 9, todo esto es para que la gloria sea de quien elige y no del elegido. No hay mérito en nosotros. El mérito es de aquel que escoge, aquel que salva. La salvación es del Señor. La gloria le pertenece a Dios. Nadie se puede gloriar. Y si tú te jactas de tus obras, tú no has entendido el Evangelio. Todo esto es una obra que comienza a Dios y culmina a Dios. Y entonces empieza a hablar de este eslabón. Y te aclaro cuál es el propósito y cuál es la idea de todo esto. Porque hay eslabones, hay partes de esta cadena, la cadena dorada le llaman en la teología también, o el ordo salutis, el orden de la salvación también le llaman, conectan todas esas ideas. Y es una verdad bastante profunda, pero espero que nosotros podamos bajarla a nivel cancha y podamos hacer que esto no sea un mero conocimiento teórico, teológico, sino sea algo que despierta en nosotros adoración y vida práctica, que es para lo que venimos aquí, ¿sí? Para que la palabra nos impacte. Y empieza, la primera dice, porque a los que de antemano conoció. Es la primera parte de la cadena. Paso número 1, los que de antemano conoció. Como esto de que Dios nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo a veces nos produce como cierto escozor, no sé por qué. Es como que te dan un regalo y dices, ay no, ¿por qué me lo dio a mí y no se lo dio a mi tía? A ver, ¿verdad? Pero no sé, como con la salvación se nos ocurre pensar en los mayas, ¿sí? Y empezamos a preguntar, ¿y por qué a los mayas no se les predicó el Evangelio? O sea, eres el defensor de los mayas, ¿sabes? Pero es nada más porque nos gusta pelear de todo y nos gusta hacer polémica de todo, ¿sí? Porque Dios te está diciendo, te amo mucho, y tú dices, pero ¿por qué no amaste a los vikingos? Es así, caes mal, pues. Y caemos mal cuando nos ponemos así, pero produce cierta controversia esta verdad. Y entonces decimos, no, a ver, es que eso quiere decir que Dios agarró y dijo, a ver, voy a ver quiénes sí me van a amar y quiénes no me van a amar, y a los que sí me van a amar, a ellos voy a amar yo. Básicamente todo lo contrario a lo que enseña la Biblia, que Dios nos amó primero. Pero con eso resolvemos ese conflicto interior. Pero la Biblia dice que si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Y aquí cuando dice que los que de antemano conoció, es la palabra griega, prognosis. La palabra griega prognosis revela el hecho de que en su propósito, conforme a la elección, las personas no nada más son de un preconocimiento, sino se refiere a un activo deleite. Te voy a decir qué es conocer. Básicamente es que amó, ¿sí? Que tuvo una relación con ellos. Porque, por ejemplo, Jesús alguna vez dijo de algunas personas en Mateo 7:23, jamás los conocí.
Cuando hay personas que él rechaza y dice, jamás los conocí. Y podemos entender que Jesús no está diciendo que no sabe quiénes son, ¿verdad? Lo que está diciendo es, jamás he tenido una relación con ustedes. A eso se refiere conocer. De hecho, Génesis 18:19 dice, porque lo he conocido a Abraham, para que él dirija a su casa y a sus hijos después de sí. He tenido una relación con Abraham. Mira, Jeremías 1:5, el llamado y la lección de Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Algunas traducciones ya lo ponen, en vez de que conocí, te elegí, te escogí. Y antes de que nacieses, te separé o te santifiqué. Eso quiere decir, ¿sabes qué, Jeremías? Tú eres mi gallo para predicarle a esta generación. Yo soy el buen pastor y el buen pastor conoce a sus ovejas. Tiene una relación con sus ovejas. Segunda de Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y hay un montón de salmos más. De todas las naciones de la tierra a ti te he conocido. Entonces, este de antemano conocer implica que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Habías escuchado eso alguna vez? Es una verdad muy básica de la fe. Dios nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. Entonces, Moisés decía, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Es decir, no lo merezco, no he hecho ningún mérito, así que solo apelo a que me quieras, a que me ames, a que me extiendas de tu gracia. Y eso es a lo que nosotros apelamos, iglesia. Spurgeon decía esto, doy gracias a Dios porque me eligió para salvación, porque la verdad es que yo nunca lo hubiera elegido a Él. Tú dices, no, si yo sí lo elegí. Claro que lo elegiste, porque Dios te eligió a ti también. Si no, o sea, no hubieras conocido el Evangelio. ¿Por qué estuviste en el lugar indicado, a la hora indicada, en ese momento indicado? Porque Dios lo permitió. Porque no te moriste antes. Mira, el simple hecho, iglesia, de que hayas nacido en un lugar donde la Biblia puede ser abierta, ya te debe decir algo. Pura gracia. Es pura gracia. Y a los que de antemano conoció, y mira esto, porque es interesante esta verdad, que el predicado de la primera oración pasa a ser el sujeto de la segunda, ¿sí? Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Luego va a decir, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y luego llamó, se vuelve el sujeto, y a los que llamó, a estos, es la idea, es un eslabón irrompible. Entonces, si tú de antemano fuiste amado, conocido por Dios, tú vas a llegar al final, ¿eh? Es irrompible la cadena. Entonces, a los que de antemano ha conocido como una relación y les ha amado y los ha visto con esta gracia, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces tenemos esta palabra controversial que es predestinación. Y la palabra es projorisdo, que significa determinar un horizonte y salir hacia él. Eso es lo que significa predestinar. Se determina un horizonte, un lugar, y vamos hacia ese lugar. Es un predestino. Entonces, Dios, por causa de que Él nos amó, como Dios nos amó, nos marca un destino definido y nos lanza hacia ese destino. Y ese destino es ser glorificados, y en este proceso es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Yo tengo un destino, yo, Adrián Capitaine, y tú, si has sido amado por Dios, si has creído en el Evangelio, tú tienes un destino, la gloria de Dios, y en el proceso estás siendo conformado a la imagen de Jesús. Esto es ser predestinado.
es que tú tienes un destino seguro, que no determinaste tú, que determinó alguien más. Y si Dios determinó que tu destino es la gloria eterna y ser conforme a Jesús, lo único que tú deberías poder decir es gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Término predestinación fija nuestra mirada no solamente en llegar al cielo, sino ser como Jesús, ¿sí? Y ese proceso en el que estamos siendo conforme a Jesús, en el que Dios nos está conformando para ser como Jesús, es lo que se conoce como santificación. Y este es el presente. Tú dices, oye, ¿en qué parte de la cadena estamos ahorita? Bueno, ahorita lo vas a ver. Pero lo que está pasando ahorita con nosotros, los que hemos creído en Jesús y los que hemos sido salvos, es que cada día Dios nos está haciendo más como Jesús. Santificación, ¿sí? Y ese es un progreso. Y ahí estamos, en ese progreso. ¿Qué va a pasar después? Vamos a ser glorificados. Oye, ¿cómo estás tan seguro? Pero ¿qué pasa si te apartas de Dios? No me voy a apartar de Dios. Si Él me amó, Él me predestinó. Si Él me predestinó, por eso me llamó un día al Evangelio. Como me llamó un día al Evangelio, me justificó. Y como me justificó, estoy 100% convencido de que Él me va a glorificar. Oye, pero te apartaste y abandonaste la fe. Entonces no había pasado nada de estas cosas. Porque a los que conoció de antemano, estos van a ser glorificados. Oye, pero este conoció de antemano no fue glorificado. No. Tú pensaste que no. A los que conoció, a estos predestinó, y a estos llamó, y a estos justificó, y a estos glorificó. El que empieza aquí, termina acá, 100%. Si no termina acá, es porque no empezó acá. Porque si no termina acá y empezó acá, Dios miente. Y comamos y bebamos que mañana moriremos. Somos los más dignos de lástima, porque nuestro Dios es un mentiroso. Pero Dios no miente. Así que si tú empezaste acá, tú vas a terminar acá. Oye, pero es que mi vida, sí, ya sé. Por eso Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Oye, es que la estoy pasando mal. Gloria a Dios. Deja de quejarte. Deja de hacer drama. Porque el que te esté yendo mal precisamente es parte de la cadena para hacerte como Jesús. Gloria a Dios. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, dice Santiago. Alégrate. Se dice fácil, ¿no? Sí, Adrián, alégrate tú. Pues sí, pero lo dice la Biblia. Y hay que caminar y hay que tener y cambiar el chip y tener una visión distinta. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la cadena de salvación. Filipenses 1:6, si no me crees, te la sabes. Filipenses 1:6, el mismo autor de Romanos dice esto: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo está convencido, Pablo no tiene dudas. Oye, es que mira, está pasando esto. Sí, ya sé, pero la obra va a ser completada. La obra va a ser completada. No sé cómo esté tu vida hoy, pero probablemente tú necesitas recuperar ese ánimo y esa esperanza de decir, sí, Dios va a completar su obra en mí. Esto que pasó no concuerda con la realidad de lo que representa mi vida. Tengo que abandonar esa forma de vida y tengo que empezar a vivir en el camino que Dios trazó para mí. Pero desde victoria, no para obtener la victoria. Desde la convicción de la victoria, que Él va a perfeccionar su obra en mi vida. Y eso cambia todo, porque quita de nosotros la carga de pensar que son nuestras obras las que determinan el destino. No, es la libre elección de Dios. Y eso nos motiva para vivir en obediencia a Él.
y para vivir con un gozo, con esa motivación que a veces perdemos. Efesios 4:13, Pablo habla precisamente del propósito de la iglesia y me encanta esto, que él estableció pastores y maestros y estableció en su momento apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que son llamados a preparar a los santos para la obra del ministerio, dice ahí en Efesios 4, y llega a este punto, Efesios 4:13, dice, vamos a hacer ministerio, vamos a hacer iglesia, Horizonte, vamos a hacer vida de iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vamos a grupos? ¿Para qué tomamos discipulados? ¿Para qué hacemos estas cosas? No para ser mejor que el otro, no para ser como el pastor, no para ser como el líder, no, es para ser como Jesús. Nuestra referencia es Cristo y cada día tú te debes estar pareciendo más a Jesús. Eso es lo que está pasando. Y te digo algo, y es lo que va a pasar. Tú dices, wow, es que no me parezco nada a Jesús. A lo mejor te pareces un poquitito, ¿sí? Pero ya algo es algo. Te digo algo, 2024 te debes de parecer un poco más. Porque si se supone que Dios está haciendo esta obra en ti, se supone que debería estar pasando algo. Si no está pasando nada, o Dios miente o tú mientes. Y te digo algo, Dios no miente. El mentirosillo eres tú. Probablemente tú ni estás en la fe. Si no pasa nada en tu vida, no estás en la fe, ¿eh? Si no hay fruto, Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. No estás en la fe. Oye, entonces sí me parezco un poquito, ahorita que lo dices. Pues algo es algo, pero debería seguir creciendo. Entonces la iglesia, me encanta esto, que la iglesia es ese instrumento que el Espíritu de Dios usa para completar esta obra en nosotros, de hacernos cada vez conforme a Jesús. ¿Y sabes cómo lo hace? A través de la enseñanza, pero a través de el compañerismo que nos obliga a experimentar los unos a los otros. ¿Sabes? Entre más personas hay aquí, más pecadores hay. Y entre más pecadores hay, más oportunidades hay de experimentar los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, sean hospitalarios los unos a los otros, no paguen mal por mal, ¿sí? No murmuren los unos a los otros, lleven las cargas los unos de los otros. Todo eso nos está haciendo, acuérdate, esa es la ley de Cristo, nos hace como Jesús. Y la iglesia es esto. Yo pensé que la iglesia todo iba a estar padrísimo, todo va a estar padre al final. Pero Dios va a usar la iglesia en todo lo que es para conformarnos como Jesús. A los que de antemano conoció, a estos los predestinó, les marcó una meta, un horizonte y los envió a eso, ser como Jesús. Ser como Jesús. Y mira, entonces esto está ocurriendo en el pasado. Amarnos de antemano, predestinarnos, esto tiene que ver con la elección de Dios, o que se llama la elección incondicional también. Pero mira, estos del versículo de estos llamados son los mismos que van a aparecer como justificados y glorificados después, pero son también los que han sido conocidos de antemano y predestinados. Entonces dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Te voy a decir algo. Si tú fuiste predestinado, si tú fuiste elegido, tú vas a ser llamado por Dios. Y esta es una verdad tremenda, tremenda. Por eso yo trato de hacer esto y lo voy a tratar de aplicar en mi vida, con mi familia, con mis hijos, es orar. La salvación pertenece al Señor. Haz tu obra cuando la quieras hacer, como la vayas a hacer, en el momento que hayas preparado para hacerlo. Dios no me salvó cuando mi papá quería, cuando mi mamá quería, ni cuando yo quería.
Dios me salvó cuando su Espíritu Santo creó una convicción en mí y yo vi mis pecados y dije, necesito ser salvo. Me urge un espacio. A lo mejor alguna vez has experimentado eso, que estás en el súper o estás en el trabajo o estás en el carro y te urge llegar a tu casa porque necesitas orar, necesitas como tener ya un espacio privado. Y a veces, en mi caso fue así, fue como, algo está pasando. Necesito pedirle a Dios que me salve. Ahora siento algo distinto, ¿no? 20 años. Se los he platicado varias veces. 20 años. O sea, durante 20 años mis papás pudieron haber dudado de la obra de Dios en mí. ¿Sí? Y yo fui un chico temeroso de Dios, ciertamente. Tengo un testimonio medio aburridón, ¿sí? No hice testimonio como para contar, pero tampoco vivía la mejor vida. Era rebelde, etcétera. Pero te voy a decir algo. Podemos descansar en algo. Dios es bueno. Y te digo algo, y esto se llama el llamamiento eficaz, o también en teología se llama la gracia irresistible de Dios. Nadie puede resistirse al llamado de gracia de Dios. Nadie puede resistir el llamado genuino y verdadero de Dios. No el llamado de un pastor, no el llamado en una campaña evangelística, no. El llamado de Dios, y esto es el llamamiento eficaz. A los que amó y a los que predestinó, a estos llamó. Hubo un día en que Dios te llamó y tú respondiste. Y esto lo he platicado muchas veces en nuestra experiencia. Nosotros no sabemos qué está pasando en la eternidad, ¿eh? Nosotros no sabemos ni papas de eso, y lo vimos la semana pasada. Pueden haber conversaciones en el cielo, pueden haber planes. Dios a lo mejor está diciendo, hoy, este domingo, el primer domingo de diciembre, hay 3 personitas en Horizonte, no saben lo que está a punto de pasar en ellos. Hoy es el día de su salvación. Nosotros no lo sabemos, pero así ocurre. Y en nuestra experiencia lo que hacemos es que escuchamos la palabra, el evangelio, nos empezamos a sentir como raritos, incómodos, como, Dios está hablando algo a mi corazón. Y entonces, Dios, sálvame. Y en nuestra experiencia abrimos la puerta, decidimos seguir a Jesús. De hecho, nosotros nos encanta esa idea de he decidido seguir a Cristo en nuestras playeras de bautismo. Es así porque nuestra experiencia personal es lo que ocurre. Decidimos por Jesús, elegimos seguir a Jesús. Y entonces yo elijo seguir a Jesús, abro la puerta, yo elegí seguir a Jesús. Y entonces la puerta dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Caramba. Yo elegí a Jesús, pero dice, ustedes me amaron a mí porque yo los amé primero. También dice, no me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Pero en nuestra experiencia, el evangelio se nos presenta, vemos con fe la palabra, nos arrepentimos y caminamos a Él, y luego nos damos cuenta que gracias a Dios Él había orquestado todo eso. Eso que sentí, eso que escuché, eso que pasó, esa circunstancia que me quebrantó antes, todo eso era parte de Romanos 8:28 para hacerme como Jesús, para rescatarme y para salvarme. El llamamiento eficaz es increíble. La confesión de fe de Westminster dice esto: todos los que Dios predestinó para vida, y solo esos, Él se place en su tiempo llamar efectivamente por su palabra y el Espíritu. Esa es la verdad teológica del llamamiento de Dios, el llamamiento eficaz. Un día Dios te llamó. Algunos lo tienen muy presente. Me encanta eso. De verdad, yo soy a veces a veces me caigo mal. Yo no me acuerdo de la fecha. Sí, pero me encanta esa gente que dice, sí, un 17 de agosto de 1994 estaba lloviendo y todo, y te cuentan la experiencia. Me fascina eso porque lo tienen muy presente cuando ocurrió. Yo la verdad que no me acuerdo de la fecha, hermanos. Y a veces he tratado de inventarles, pero Dios me redarguye.
de no inventarles, ¿sí? Sé más o menos la edad, sé más o menos la temporada, sé los eventos que están alrededor, pero es padrísimo porque tú dices, hubo un día en que algo ocurrió en mi vida y decidí seguir a Jesús. Eso se llama el llamamiento eficaz. Y a los que llamó, también a estos justificó. Entonces no hay nadie a quien Dios llame que no haya de ser justificado. No, sí, Dios me llamó a mí, pero no, yo decidí no ser salvo. Entonces no te llamó Dios, te llamó el predicador. Sentiste algo así en el estómago y decidiste que no, porque si Dios te llama, ¿quién le puede decir que no al Rey soberano del universo? Nadie. Y luego en Romanos 9 lo va a aclarar. El barro le dirá al alfarero, no me hagas así. No, ¿verdad? Él está moldeándonos. Él está moldeándonos. Es como, oye, ¿te parece si te quebranto de esta manera? No, ¿verdad? Te quebrantó. Oye, ¿te parece si... No. Entonces Dios obra para nuestro bien. No, es que quiero que Él me respete. Y decimos, Dios es un caballero, decimos, ¿no? Dios respeta. Sí. Si te respeta, lo único que va a respetar es que tú elijas ir al infierno. Dios, métete en mi vida, estórbame, hazme la vida imposible, no me des lo que yo quiero hacer, entrométete en mis planes que parecen de bien pero son de muerte. No soy tan astuto, no soy tan inteligente, no quiero ser sabio en mi propia opinión, destroza mis planes a fin de rescatar mi vida de mí mismo. Prefiero eso, Entonces, justificación, ser justificado es ser declarado y tratado como si hubiéramos caminado en justicia, es decir, estar sin culpa. Cuando Dios nos justifica, y de esto hemos visto mucho, hemos aprendido en Romanos sobre la justificación por la fe. Esto es que cuando nosotros creemos, Dios tuvo a bien que a través de la fe Él nos declarara justos, de manera que cuando Dios me ve, no me ve como Adrián el pecador, me ve como Adrián el santo. Oye, eso está tremendo. Sí, está tremendo, yo lo sé. ¿Por qué creen que luego cierro mis ojos y adoro y canto? ¿Y por qué deberías hacerlo tú también? Porque esto es tremendo. Solo por creer en Él ya soy santo, sin mancha. ¡Wow! La justificación no es algo aislado, sino que está ligado a todos los propósitos de Dios. Y quiero que entendamos esto, porque yo sé que es algo que surge, ¿sí? Pero ruego a Dios, iglesia, y también es mi chamba como pastor ayudar a eso, que como iglesia despidamos completamente del aire cualquier noción, confusión o idea por ahí regada de que alguien puede ser justificado y después dejar de serlo. Eso es una herejía, familia. Y piensa en todas las implicaciones de creer en eso. Eso quiere decir que Filipenses 1:6 es mentira. Eso quiere decir que Romanos 8:28 al 30 es mentira. Eso quiere decir que debería decir, ¿sabes qué? Y a los que justificó, a lo mejor a varios de esos, si le echan ganas, los va a glorificar. No dice eso, ¿verdad? Te voy a decir algo. Y se conoce como la perseverancia de los santos. Que a veces, en términos hasta de burda, se dice salvo siempre salvo. Pero te voy a decir algo. Alguien que fue salvo por Jesús, siempre va a ser salvo por Jesús. Porque quien comenzó la obra la perfeccionará. Oye, no la perfeccionó, pues no la comenzó Jesús. La comenzó alguien fingiendo una profesión de fe. La comenzó alguien que a lo mejor su mamá le dijo que por llegar a la iglesia era cristiano. La comenzó alguien que se aferraba a una ilusión de que sí, yo soy creyente. No.
Si Jesús comenzó la obra, Jesús la va a perfeccionar. Y no hay manera que tú puedas romper los propósitos de Dios. No eres tan importante, no eres tan bueno, tú no te ganaste tu salvación, tú tampoco la puedes perder. La salvación es por gracia y lo que está ocurriendo es santificación. Te apartaste del Señor, es santificación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Por supuesto, pecamos. Dios dice, si mi hijo se equivoca, sigue siendo mi hijo, ¿sabes? Yo no concibo un Dios que si me equivoco yo, me abandona como hijo. Por eso digo, y de verdad, perdonen si para algunos todavía este es un tema, pero esta es una mentira destructiva, desesperanzadora. Creer que podemos ser justificados un día y al día siguiente dejar de serlo por nuestras acciones. Eso es creer en salvación por obras. Yo me gano mi salvación, yo la sostengo, yo la preservo con mis obras, yo la puedo perder, pero luego la puedo volver a ganar. Eso es salvación por obras. Y la Biblia condena esa enseñanza. A los que llamó, a estos también justificó. Y el tema es que si te justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Y esto ya lo habíamos visto en 8:17, Romanos 8:17, que los que creemos en Jesús vamos a compartir la gloria con Jesús. Vamos a ser transformados. Ya lo leímos hace ratito en 2 Corintios 3:18, que vemos por un espejo, pero estamos siendo conformados a una imagen de gloria en gloria. Ser glorificado quiere decir que estamos siendo restaurados, estamos teniendo cuerpos nuevos, que el pecado está siendo borrado, erradicado, estamos siendo perfeccionados. Como dice allá antes Pablo, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Eso va a llegar. Eso va a llegar. Y era la esperanza de Pablo. Como sé que Dios comenzó algo, una obra en mí, incluso antes de que yo naciera, sé que Él la va a completar en un tiempo del que no tengo control ahora. Un día voy a estar glorificado. Y me encanta que usa el verbo, el tiempo aoristo, que es como pasado. Dice glorificó, no glorificará. Glorificó. Es como si Pablo viera nuestra vida desde el lente de Dios, desde la eternidad. Y lo que está diciendo, esto ya fue confirmado. Romanos, esto ya fue confirmado. Horizonte, a los que amó, a estos predestinó, a estos los está haciendo conforme a Jesús, a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. Esa es una promesa segura. Es tan cierta esa idea como si ya hubiera sucedido. Y te digo algo, estos eslabones de la cadena no se pueden romper, van juntos. Tú no los puedes romper. Tú puedes no estar aquí. No, yo ya lo rompí. No, tú no estabas en esta cadena. Si tú estás en esta cadena, escucha esto. Nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Y de hecho es lo que va a hablar Pablo al culminar este brillante y tremendo capítulo. Porque el Espíritu de Dios vive en ti. Y ya vimos que ese Espíritu nos lleva a vivir como Jesús. Ese Espíritu incluso intercede por nosotros. Ese Espíritu nos lleva a la realidad de que todas las cosas que ocurren son para nuestro bien. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios que se está ejecutando, que a los que amó y predestinó para ser justificados, llamados, a estos va a glorificar. Podemos nosotros, ¿y dónde estamos? Estamos en medio. Si tú eres hijo de Dios, tú estás ahí en justificado, entre justificación
Y glorificación, que habíamos dicho que es santificación. Estás en el proceso de santificación. Ya Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, te eligió, ya Dios te había predestinado, Dios te llamó un día, ese día que te llamó te justificó y ahorita estás en la espera de la glorificación. Por eso dice Pablo, acaba de decir, nuestro espíritu gime, nuestro espíritu está diciendo, ya quiero experimentar toda la gloria, porque estamos en ese proceso, pero estamos en el proceso de ser moldeados. Está Jesús, el Padre está con un cincel golpeando nuestras vidas. No es que necesitas ser más como Jesús, y en este proceso seremos más como Jesús. Y te digo algo, ¿sabes qué es hermoso? Que tú dices, híjoles, no me parezco mucho a Jesús. Si Dios me llamara hoy a su presencia, estaría muy diferente a Jesús. Mira, cuando Dios te llame a su presencia, en un abrir y cerrar de ojos vas a ser perfecto. Y Dios habrá completado la obra. Y escucha esto. Me encanta esto que dice Douglas Moo. Tras la lectura de este texto, el apóstol Pablo no quiere que quedemos con preguntas teológicas, sino con un renovado sentido de certeza. Ese es el sentido de certeza que tú tienes que tener con esta enseñanza. Que el Dios que comenzó en nosotros la buena obra, sin duda la va a terminar. Saber que Dios nos ha escogido debe de despertar en nosotros adoración total, acción de gracias, necesidad y desesperación por servirle. ¿Quién soy yo? Y lo declaramos, soy escogido. Yo soy quien dices que soy, estamos cantando. Me amaste, me predestinaste, me llamaste, me justificaste, me vas a glorificar. Yo soy quien dices que soy. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Desde el punto de vista de Dios, esto ya Él lo culminó. Te digo algo, no se trata de si tienes o no lo necesario, nunca lo tuviste. Nunca lo tuviste. Y muchas personas pueden estar, es que mira, mi vida ha sido así, y a lo mejor viven con una condición que no se sienten suficientes para ser parte del pueblo de Dios. Mira, es que, no sé, yo ni siquiera estoy casado, soy soltero, entonces no puedo vivir la vida plena en Cristo. O mira, es que yo soy viuda, yo soy divorciada. Oye, es que mira, yo tengo esta situación y podemos quizás estar deambulando ahí porque sentimos que Dios tiene ciertas expectativas de nosotros que nosotros debemos de cumplir. Pero Dios no esperaba nada de ti. Lo que tú aportas son tus pecados que hacen que el amor de Jesús sea más trascendente. No se trata de eso. Nadie tiene lo suficiente para llegar al cielo. Nadie va a ser tan bueno para llegar al cielo. Nadie. Olvídate de eso, deja de luchar con esto. Pero gracias a Dios que no depende de eso, sino depende de la obra motivada por gracia, por la libre elección de nuestro Padre, de llamarnos. Y Él ha provisto todo lo que necesitamos para ser salvos y para sostenernos. Jesús dijo, yo tengo aquí en mis manos a mis ovejas y nadie me las arrebata. Nadie. Lo va a decir Pablo, peligro, desnudez, hambre, ni lo alto, ni lo ancho, Satanás, nada nos puede separar de su amor.
porque no depende de nosotros. No depende de nosotros. Estas verdades teológicas, como te decía, suelen generar controversias. La elección incondicional, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Pero escúchame, Horizonte, es lo que creemos aquí. Son las verdades, las doctrinas de la gracia, son verdades bíblicas que sostienen una fe que tiene como fin dar gloria a Dios, porque la gloria es de Él, y en nosotros darnos esperanza, darnos gozo, darnos paz, darnos deleite y llevarnos sin el peso del pecado, llevarnos a caminar, a vivir y disfrutar de Dios para siempre. El pecado es grave, lo hemos visto, lo hemos enseñado aquí, pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque la obra que Dios hizo y que comenzó acá, puede ser que aquí esté tambaleando y tú sientas, híjoles, es que, ¿qué está pasando? Tranquilo. Quítate esas ideas de derrota y aférrate a la esperanza de que el que comenzó la obra la perfeccionará. Vive como la Biblia dice que debes estar viviendo, como un escogido, llamado, justificado, que está siendo conformado a la imagen de Jesucristo. ¿No te pareces a Jesús? Camina, conoce a Jesús, porque es lo que deberías estar enfocado, pero no desde la derrota, no desde el pesar, no desde el temor, no desde la incertidumbre. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes estar seguro que estás en el ya, pero todavía no. Estás en algo que ya es seguro, pero todavía no lo estás disfrutando al 100%. Y lo que está ocurriendo ahora es un lapso diminuto entre millones y millones y millones de años de deleite por la eternidad con Jesús. Es una mínima parte. Y en 10 años mirarás atrás y dirás, mira lo que Dios estaba haciendo. Pero en 100 años no va a importar. En 100 años tú vas a ver tu vida y vas a decir, mira, Dios me amó desde antes de la fundación del mundo y ahora estoy disfrutando su glorificación. Y eso nos debe dar una perspectiva, como hemos visto en todo este capítulo, una perspectiva de lo eterno, del futuro, de la herencia que hemos de recibir y que eso nos ayude a caminar con gozo por esta vida, caminar sin queja. Caminar en disfrute, caminar en deleite. Yo era totalmente depravado, jamás iba a elegir a Dios, pero gloria a Dios que me eligió desde antes de la fundación del mundo, me conoció de antemano, me amó de antemano, me predestinó y un día esa gracia irresistible vino a mi vida, respondí al llamado del Evangelio, me justificó. Y Él va a preservar mi vida porque Él ha prometido que me va a glorificar. Estoy ahí en medio. La vida a veces se pone caótica, las cosas se ponen raras. Me aparto un poco, me acerco mucho. Me aparto un poco, me acerco un poco. Estoy en esa montaña rusa, pero yo sé lo que va a pasar. Dios va a completar su obra en mí. Esa es la fe de los hijos de Dios. Si tú no eres parte de esta cadena, ¿qué es lo que necesitas hacer? Dios, sálvame. Dios, llámame. Y te digo algo, si tú sientes que está así como, está ahí, ya empezó, ya empezó. Pero te voy a decir algo, Dios a veces lo que hace es que ni pregunta, papá. Con los discípulos se metió y se puso en medio de ellos, resucitado. Dios lo va a hacer cuando lo quiera hacer en tu vida. Para los tuyos, pide a Dios, Dios, quiébralo, entrométete, no lo dejes perderse.
ya no le toques esa puerta. Llevo yo tocándosela 10, 20, 30, 40 años. Ya rompe esa puerta, interrumpe su vida y sálvalo. Dios lo hace. Con algunos de ustedes así lo hizo. Dios es bueno, Dios salva. La salvación es del Señor, la gloria le toca a Él. ¿Sí? ¿Oramos? Padre, gracias por tu esperanza, tu promesa de salvación, Señor. Porque si algo puedo estar seguro hoy y podemos estar seguros aquellos que hemos abrazado la fe, Señor, es que somos escogidos, Dios. Y no por nuestros méritos, porque la verdad es que lo vil, lo menospreciado es como la vida nos identifica. Los más apartados, los más necios, los más tercos, los más traumados, todo eso somos nosotros, Dios. Pero tú te complaces en amar al que no debe ser amado, en perdonar al que no debe ser perdonado, y tú te has presentado en nuestras vidas, nos amaste, nos predestinaste, nos llamaste, nos justificaste, nos vas a glorificar, Dios. Estamos en ese ya, pero todavía no. En ese ya, pero todavía no, tú nos estás santificando, nos estás haciendo como Jesús. Y eso está doliendo a veces, Señor. Porque nos estás estirando a amar como ama Jesús. Y eso nos duele a veces. Nos estás estirando a perdonar como perdona Jesús. Y eso nos duele a veces, Dios. Nos estás estirando a tener esa misericordia que tuvo tu Hijo. Esa gracia que extendió tu Hijo, ese valor que tuvo tu Hijo, esa manera en que Él confrontaba, que era tan perfecta, Dios. Esa piedad, esa renuncia a los placeres, todo eso que es Jesús lo estás haciendo en nosotros, Dios. Y duele a veces, Padre, porque rompes nuestra carne, porque nos arrancas ídolos, Dios. Gracias, sigue haciéndolo, Dios. Sigue haciéndolo. Queremos un día estar en una mesa, todos los hermanos, junto al hermano mayor, Jesucristo. Comer con Él, disfrutar con Él. Es increíble esa promesa de que seremos glorificados. Te pido que esa sea la esperanza y la motivación cuando estemos en tiempos difíciles, en momentos de crisis, cuando estemos sufriendo el dolor de la pérdida, el dolor del pecado, el dolor de haber fallado, el dolor de sentirnos lejos. Señor, que la promesa de que esa cadena no se va a romper, sino que se va a completar, de Filipenses 1:6, que esa promesa, Dios, sea la que haga que estemos tranquilos y caminemos tranquilos hacia la meta, Dios. El supremo llamamiento, conocer a Jesús, estar con Él para siempre, Dios. Y Padre, aquí hay personas que quizás no están ahí todavía. Señor, no tengo que decir que hagan nada, porque cuando tú quieras hacer, sé que ellos van a responder, Señor. Así que completa tu obra, incomódalos, estórbales, hazles ruido en su corazón. No los dejes tranquilos, Señor. Métete en sus vidas. Que tu gracia en sus vidas sea tan, pero tan irresistible, que doblen sus rodillas y abran los brazos para recibir todo ese amor y toda esa gracia que tú quieres darle al Señor. Salva, Señor. Sabemos que lo puedes hacer hoy. Sabemos que los puedes hacer en 10 años, pero salva, Padre. Acuérdate de aquellos a quienes amamos. Acuérdate de ellos, Señor, de nuestros hijos, de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos, de nuestros primos, de nuestras tías, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Salva, Dios, salva. Queremos llegar todos juntos a la meta, Dios. No queremos que nadie quede en el camino. Queremos llegar todos, Padre. Sabemos que en la eternidad pasada tú has amado, Dios. Permítenos ver eso en el presente, Padre. En el nombre de Jesús oramos y tu iglesia escogida dice: amén.